Este jueves los saludamos con mucho gusto aquí en la UNAM Responde desde nuestras instalaciones en TV UNAM para seguir haciendo eco de todo ese conocimiento que se genera en nuestra casa de estudios en beneficio sí de la comunidad universitaria, pero también de toda la sociedad. Recuerden que hoy es jueves, tenemos como cada semana consejos de nutrición con Gaby Morales. Además, UNAM Global TV nos habla sobre liberalismo y en nuestra entrevista la dedicaremos a hablar sobre un tema importante que tiene que ver con la enfermedad de lupus, causas y consecuencias. Quédense con nosotros durante los siguientes minutos. Cada 10 de mayo se conmemora el Día Mundial del Lupus, una enfermedad autoinmune que puede ocasionar afectaciones en órganos, tejidos y sistemas. Se presentan de 40 a 100 casos por cada 100,000 personas en México, esto de acuerdo a datos de la OMS. Y bueno, tiene una mayor prevalencia en mujeres jóvenes. ¿Por qué sucede esto? Bueno, se manifiesta con alteraciones físicas o neuronales y para ayudarnos a explicar tanto las causas como las consecuencias de este padecimiento, damos la bienvenida al doctor José Dante Amato Martínez, quien es académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias. Pues un gusto que esté aquí con nosotros porque siempre nos da curiosidad aprender sobre esas enfermedades que podemos pensar nuevas, pero en realidad nos decía antes de comenzar, son enfermedades raras. ¿Qué define o cómo se explica la enfermedad de lupus, doctor? Sí, de hecho hay 3 variedades por lo menos. Hay una que es la menos maligna, que se llama lupus discoide, que solamente afecta la piel. Okay. Hay otra que es un lupus causado por algunos medicamentos que tiene algunas diferencias con la que vamos a tratar hoy, que se llama lupus eritematoso sistémico. Esta enfermedad, como acaba usted de mencionar, pues afecta prácticamente todos los sistemas del organismo. Puede afectar. No a todos los pacientes les afecta los mismos sistemas, pero esto hace que los síntomas sean muy abigarrados y que sea difícil sospechar cuando empieza. Y no hay una manifestación típica, puede empezar por manifestaciones de cualquier sistema y por eso cuesta trabajo a veces diagnosticarlo. Decían que era una enfermedad gran simuladora, porque prácticamente todos los síntomas que hay en el lupus pueden ocurrir en otras enfermedades. Entonces sí, pues es una enfermedad poco frecuente, pero las consecuencias pueden ser muy importantes. Hablemos de qué significa exactamente que sea una enfermedad autoinmune, crónica, qué es lo que hace dentro del organismo, cómo se desarrolla, doctor. Sí, lo de crónica se refiere a que es una evolución larga y es una enfermedad incurable. Una vez que aparece, el paciente va a seguir con esto durante el resto de su vida y sin embargo hay algunos casos leves que se pueden controlar muy bien con tratamiento y dar pocas manifestaciones, pocos problemas. Pero hay otras veces en que es muy grave y puede evolucionar hasta la muerte. Entonces, una vez que aparece, no desaparece, pero se puede tener controlado, lo que le llamamos en medicina remisión. Puede estar en remisión por periodos largos, pero de repente salen brotes. La palabra que usan en inglés para decirles a estos brotes es flares, que quiere decir como una explosión de fuegos artificiales, ¿no? De repente les brota el problema, entonces hay que ajustar el tratamiento para tratar de que vuelva a la remisión. Hablaremos más adelante de estos tratamientos y cómo se puede controlar, pero ayúdenos a entender, aunque estos síntomas, digamos, se puedan confundir con otras enfermedades, cuáles son quizás las manifestaciones más comunes que se identifican o se relacionan con el lupus, doctor. Sí, lo que está en el nombre de la enfermedad, que es eritematoso, quiere decir que hay lesiones rojizas en la piel, y hay una que es supuestamente muy típica, que le salen estas manchas rojas en las mejillas, en los pómulos, y se parecen a las alas de una mariposa.
que dicen eritema en alas de mariposa. Eso es lo que la mayoría de la gente relaciona con el lupus, pero el sistema que se afecta con más frecuencia es el sistema locomotor o musculoesquelético. El 90% de las enfermas con lupus, y hablo en femenino porque ese será otro tema importante, mucho más frecuente en mujeres que en hombres, tienen problemas del sistema musculoesquelético, principalmente en articulaciones. Y a eso se debe que los especialistas que más saben del lupus y que son los que más lo atienden sean los reumatólogos. Okay. Pero yo soy nefrólogo, somos especialistas en riñones. Según las diferentes series, aproximadamente nada más 1 de cada 3 mujeres que tienen lupus tienen afectación a los riñones, que se llama nefritis lúpica. Pero cuando esto ocurre es gravísimo. De hecho, la mayor causa de mortalidad en pacientes con lupus es por enfermedad renal. Okay. La que seguiría sería infecciones. Esto se debe a que el tratamiento que se usa se llama inmunosupresor y las deja más susceptibles a tener infecciones. Entonces, bueno, lo más frecuente son afecciones de las articulaciones. Impiden la movilidad, duele, el desplazamiento. Pues como una artritis, pero puede afectar cualquier sistema, el sistema nervioso central, la sangre. Casi todos los pacientes tienen anemia, muchas tienen trombocitopenia, bajan las plaquetas y pueden sangrar. Afecta también el aparato circulatorio, los pulmones, el aparato digestivo. En fin, en cualquier sistema puede haber manifestaciones. Hablemos de ellas. ¿Es una enfermedad de mujeres, doctor? ¿A qué se asocia? ¿Se saben algunas causas? Hay series que dicen que puede haber un hombre por cada 6 mujeres, hay otras que dicen que un hombre por cada 9 mujeres, y otra peculiaridad que tiene es que es de mujeres jóvenes. Generalmente aparece entre los 17 y los 35 años, que además coincide con la etapa reproductiva. Pero hay hombres y hay gente de otras edades que también tienen lupus. ¿Cómo se diagnostica, cómo se identifica esta enfermedad, doctor? Sí, primero sería la sospecha clínica por estas manifestaciones, ¿no? que empiezan a aparecer problemas en la piel, en las articulaciones, pueden aparecer en otros... ¿Aparecen y desaparecen, es decir, son intermitentes o están de forma permanente? Generalmente cuando empiezan permanecen, okay. Pero con el tratamiento pudieran desaparecer, pero la evolución, la historia natural de esto es que aparecen y hay periodos en que desaparecen y vuelven a aparecer. Pero para el diagnóstico no basta con la clínica, hay que hacer exámenes de laboratorio que no son exámenes de laboratorio de uso común o general. Entonces, es por eso que es recomendable que este tipo de enfermedades las vean especialistas, ya sean reumatólogos. Cuando afecta a los riñones es muy importante que un nefrólogo participe. Si la paciente se embaraza, pues el ginecólogo siempre tiene que apoyarse con estos especialistas o con otros, ¿no? Si lo predominante es en la piel, pues tendría que participar un dermatólogo. Entonces, pues sí, hay la idea de que la mayor parte de la atención la deben ver médicos generales o especialistas más generales como internistas. Okay. Pero esta enfermedad en particular es de difícil diagnóstico, requiere exámenes de laboratorio que no se usan todos los días y además el tratamiento es complicadísimo. Son medicamentos que tampoco se usan generalmente. Hablemos de esto, sí, de por sí el diagnóstico puede ser complicado precisamente por esta diversidad de síntomas que se asocian a otras enfermedades. ¿Cuáles son los tratamientos, las alternativas que se tienen para controlar el lupus, doctor? Sí, lo más usado son lo que se llaman esteroides, ¿no? Que puede ser prednisona,
prednisolona, metilprednisolona. Hay pacientes que se controlan bien con dosis bajitas, que no tienen tantos efectos sistémicos, pero los que están mal hay que darles dosis muy altas, que siempre tienen complicaciones. No sé si han oído de esto que los pacientes que reciben esteroides se les hace cara de luna llena, dicen, ¿no? Sí. Y les sale acné, y empiezan a aumentar de peso, se afecta el sistema inmunitario. De hecho, todos estos tratamientos se llaman inmunosupresores. Como usted bien mencionaba, es una enfermedad autoinmune o autoinmunitaria. El sistema inmunitario nos sirve para defendernos sobre todo de las infecciones. Y esto lo hace, es un sistema muy sofisticado, muy preciso. Reconoce las moléculas de los microorganismos infectantes y hace una defensa contra ellas. Y eso implica que también tiene que reconocer nuestras propias moléculas e identificarlas como propias, pero en los padecimientos autoinmunitarios el sistema empieza a reconocer como extrañas nuestras propias moléculas y hacer una respuesta contra ellas. En el lupus específicamente se refiere a los ácidos nucleicos y sobre todo a lo que le llamamos el ácido desoxirribonucleico, el DNA de doble cadena. Ese es el que reconocen como extraño. La esencia. Pues sí, tenemos en todas nuestras células, tenemos eso. Y el sistema lo reconoce como extraño y empieza a atacarlo. Entonces hace anticuerpos. Cuando el anticuerpo se combina con su antígeno, se llama un complejo inmunitario que da un montón de reacciones, inflamación, destrucción de tejidos. Con estos tratamientos se habla pues no de una cura, sino de un control. Estamos hablando de calidad de vida de pacientes, doctor, y quería preguntarle si está asociada esta enfermedad con otros padecimientos, es decir, con esta alteración que hacen distintos órganos, tejidos o sistemas completos, ¿se puede desarrollar, digamos, de forma paralela a otras enfermedades? Sí. En general, los clínicos antiguos decían que la buena clínica explica todas las alteraciones con un solo diagnóstico. Nada le impide a uno enfermarse de 2 o de 3 o 4 cosas raras al mismo tiempo, pero no es lo frecuente. Muy bien, doctor. Nos decía también al principio, es una enfermedad poco común, es una enfermedad rara y es importante el conocimiento, la literatura que se tiene sobre este tema, y en la UNAM existe un registro que se hizo se comenzó hace pocos años. Cuéntenos por qué es útil y para qué se utiliza. Sí, de hecho, en todas estas enfermedades poco frecuentes, pero de altas consecuencias, que pueden ser no solo tener consecuencias muy adversas en la salud y en la calidad de vida, sino también en el aspecto económico, ¿no? Por ejemplo, cánceres, enfermedad renal crónica, este tipo de enfermedades que requieren pues tratamientos que generalmente son costosos. Y el tener los registros ayuda pues a conocer las características particulares del grupo de enfermos y saber más o menos qué se necesitaría para hacer una respuesta apropiada. Muchos de mis colegas piensan que los registros también sirven para conocer la frecuencia de las enfermedades, la incidencia y la prevalencia, pero para que el registro sirviera para eso, tendría que incluir a todos los pacientes, cosa que es poco probable. Por ejemplo, aquí en México usted habló de una frecuencia de alrededor de 40 por 100,000 habitantes. En Estados Unidos se habla de 150 por 100,000 habitantes, porque allá detectan más, tienen más posibilidades de hacer estudios y demás. Pero de todas maneras, para conocer la frecuencia, incidencia y prevalencia de las enfermedades, se necesitaría incluir a todos o a muestras representativas. Y los registros rara vez logran eso. Primero, porque no todos los pacientes tienen acceso al sistema de salud. Y segundo, los que sí acceden al sistema de salud, pues el médico o el personal de salud encargado no necesariamente informa el registro. Pero, aunque sean registros incompletos, siempre son útiles.
Entonces esto requiere pues mucho el compromiso del personal de salud para estar informando. Y también de pacientes de investigación. Siempre se trata, doctor, en estos casos, pues de responsabilidades compartidas. Y bueno, para terminar esta plática, es una enfermedad que no es poco frecuente, sin embargo, hay que poner atención. ¿Cuáles son, digamos, algunas señales, algunas alertas a las que debemos estar atentos o atentas de forma particular para atender a tiempo este padecimiento, doctor? Sí, los enfermos pues tienen sus síntomas y algo que es muy importante es no dejar pasar. Cuando tenga uno duda de qué está ocurriendo, pues siempre es bueno consultar a un profesional. Pero para los médicos generales sí es muy importante que sepan muy bien que la enfermedad existe, que tiene ciertas manifestaciones muy diversas, y en caso de duda enviarlo con un especialista, que en primer lugar sería quizá un reumatólogo. Por ejemplo, cuando ocurre la nefritis lúpica, puede ser asintomática y solo se detecta con exámenes de laboratorio. Afortunadamente ese es uno que se usa mucho, el que le llaman el examen general de orina. Entonces, en cuanto aparezca proteínas o sangre en la orina, siempre hay que hacer una biopsia renal. Y esto pues también lleva a otro nivel de complejidad. El nefrólogo indica la biopsia, muchas veces él es el que obtiene el tejido para mandarlo, pero el que lo interpreta es un patólogo. Y otra vez, pues para que el patólogo pueda interpretar bien la biopsia renal de un paciente con lupus, tiene que saber mucho de ese problema. Hay por lo menos 5 clasificaciones distintas de lesiones renales y que deben tener tratamientos diferentes una vez que el patólogo identifica de qué variedad de estas se trata. En 30 segundos, doctor, ¿qué tenemos que saber de lupus para tenerlo en el panorama? Pues esto, ¿no? Si empiezan a aparecer manifestaciones en distintos sistemas, en la piel, en las articulaciones, en algún otro lado, en la sangre, que haya anemia o que haya sangrados, que haya... Si ya empieza a haber síntomas en el riñón, ya es tarde para hacer cualquier cosa, pero hay que estar preparados. Poner atención. De hecho, algunas me preguntaron, ¿y para qué un Día Mundial del Lupus? Pues la intención es, primero, que la gente sepa que existe, educar a la gente. El otro, pues, que se aumente la investigación para ir conociendo muchas de estas interrogantes, ¿no? Claro. En cuanto al tratamiento y al diagnóstico. Y el tener la información es el primer paso que nos permite tomar decisiones informadas, conscientes con respecto a lo que sucede en todos los ámbitos y por supuesto nuestra salud no es la excepción. Así es que pues muchísimas gracias, doctor, por estos minutos, por esta información. José Dante Amato Martínez, nefrólogo y académico de la FES Iztacala. Gracias por darse una vuelta acá hasta Ciudad Universitaria. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muy buena tarde. Y bueno, ahora les recuerdo que es Jueves Puma y Teatro UNAM tiene en cartelera Barracuda, una obra nostálgica escrita por Sergio López Vigueras y dirigida por Ricardo Rodríguez, que nos lleva a 1998, año en que los Chicago Bulls ganan un campeonato más, teniendo como estrella a un tal Michael. El control, la amistad, las adicciones y la identidad son algunos temas que saltan a la luz mientras un balón rebota. Los teléfonos fijos suenan y se escucha música que proviene de los Walkmans. Los tenis Jordan también nos hablan de una época, por supuesto, a partir de los sentires y de las experiencias de 3 jóvenes en Barracuda, obra que tiene funciones de jueves a domingo hasta el 30 de junio en el Teatro Santa Catarina de Coyoacán. Promover el acercamiento y el entendimiento de asuntos económicos se ha vuelto una prioridad de la Rectoría Universitaria y en este camino se inserta la siguiente historia de UNAM Global TV. Le debemos tanto a la UNAM, no solamente por la herencia cultural que nos ha dado, el sentido de formación, el sentido crítico de las cosas, sino porque además ha sido una escuela de formación al alcance de
todos los niveles de ingreso sin distinción. Y eso solamente se puede decir lo mismo de esta gran escuela, el alma mater de todo el liberalismo mexicano desde el siglo XIX y aún antes. Es muy importante para las jóvenes y los jóvenes estudiantes de nuestra facultad tener esta oportunidad de conocer de primera mano de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el estado que guardan las finanzas públicas y las principales variables macroeconómicas de nuestro país. Les da la oportunidad también de aquilatar la necesidad de profundizar en su formación teórica, analítica e instrumental para poder estar en condiciones de realmente interpretar las variables, proponer alternativas y de esta manera ser actores en el futuro del diseño de la política económica. Esta actividad académica destaca por el prestigio de sus participantes, algunos de ellos, como el secretario, egresados de nuestra facultad. También porque es para muchas y muchos integrantes de nuestra comunidad estudiantil el primer acercamiento a la más importante institución económica del Poder Ejecutivo, igualmente la más antigua, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este jueves, Gaby Morales nos explica sobre el vínculo de la salud oral y la salud integral. Esto en Armonía Digestiva. Hola a todos, bienvenidos a Armonía Digestiva. Yo soy la nutrióloga Gaby Morales y hoy les voy a platicar un poco sobre cómo el estado de nuestra boca también afecta a nuestra salud digestiva. La salud oral y la salud digestiva están estrechamente relacionadas. La boca es el primer punto de contacto con los alimentos y juega un papel crucial en la digestión. Si tienes problemas de salud oral, como la enfermedad en las encías o caries dentales, esto va a terminar por afectar negativamente a tu salud intestinal de varias maneras. Número 1, puedes tener una mala masticación si tus dientes están dañados o tienes piezas faltantes, lo que resulta en una digestión deficiente desde que los alimentos están en la boca. Número 2, tener baja producción de saliva. La saliva contiene enzimas digestivas que comienzan a descomponer los alimentos antes de que lleguen al estómago. Entonces, tener la boca seca también afecta esta digestión inicial. Número 3, tener alguna infección bacteriana. Las enfermedades de las encías como la gingivitis y la periodontitis pueden permitir que las bacterias dañinas entren al torrente sanguíneo, lo que podría afectar a tu salud digestiva y aumentar el riesgo de enfermedades gastrointestinales. Número 4, tener una nutrición deficiente. Si tienes dolor dental o problemas para comer debido a problemas bucales, es muy complicado llevar una buena alimentación, la cual va a terminar por afectar también a tu salud intestinal. En conclusión, es importante mantener una buena salud oral, la cual no solo beneficia a tus dientes y encías, sino también a tu salud digestiva. Si quieres saber más de este tema, me puedes encontrar en redes sociales, Instagram o TikTok como Gaby Morales. La higiene siempre es un buen principio para temas de salud. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Mónica Ponce su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y a todos ustedes les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen, aparecen en este momento en nuestras pantallas. Sigamos haciendo juntos La UNAM Responde y nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde en TV UNAM. Adiós.